El grupo 3 decidió llevar a cabo la construcción de un trebuchet. Entonces, ¿qué es un trebuchet? El trebuchet es un mecanismo de combate medieval, el cual consistía, asimismo como la catapulta, en lanzar objetos contundentes de gran tamaño. Este dispositivo, a su vez, consistía de principalmente tres mecanismos. 1. Un peso que va a ser dejado caer desde una gran altura, un objeto de una gran masa, mucho mayor a la del proyectil incluso, que va a ser dejado caer para ocupar su energía potencial en el mecanismo y hacer de gatillo para este, ¿cierto? Para hacer accionar el resto del mecanismo. 2. Este mecanismo consiste en un pivote. Un pivote en donde en un extremo va a tener colgando este peso del mecanismo 1 y al otro extremo va a tener colgando el mecanismo 3. A su vez, al medio tendrá un pivote en el cual tendrá un eje que le permitirá hacer giros. 3. Esta última parte del mecanismo consiste en una cuerda en donde al medio tendrá un recipiente donde podrá alojarse este proyectil que va a ser lanzado. Estos tres mecanismos en conjunto te permitirán lanzar un proyectil hacia cualquiera de tus enemigos a un gran alcance. Luego de realizar algunas propuestas de proyectos de parte de cada alumno, el profesor fue sesgando algunos de los proyectos dependiendo a su viabilidad de construcción y a las variables físicas involucradas, dependiendo de cuál sería la más óptima para llevar a cabo durante el proyecto del semestre. Fue tras esta deliberación en que nos decantamos por elegir la construcción del trebuchet como proyecto semestral. Tras esta elección, se nos fue guiando a cómo modelar un proyecto y a partir de ahí, cómo realizar nuestra carta Gantt. Fue tras la primera retroalimentación de la carta Gantt en donde nos explicaron en qué consistían los fundamentos físicos. Luego de ello, en que nosotros tendríamos que explicar los mismos. Es decir, a partir del prototipo que se está construyendo en nuestro proyecto, cuáles son las cantidades y fenómenos físicos que están involucrados al respecto. En este caso, para el trebuchet. Hacer esta parte de los fundamentos implica necesariamente una parte de investigación, por lo tanto se hace un hincapié en cómo hacer una investigación mucho más efectiva a través de fuentes mucho más fidedignas y cómo hacerlo de la manera más clara y concisa posible. Luego de esto tuvimos una retroalimentación de la bitácora. Así también se tuvo una discusión sobre el tema de los fundamentos físicos involucrados para cada proyecto. Acto seguido, se comienza a realizar un modelamiento físico para cada proyecto. Esto permite tener un mejor entendimiento a través de operaciones y ecuaciones sobre cómo es que funciona cada prototipo, cómo funciona cada mecanismo del proyecto. También fue aquí donde se realizó el primer paso para averiguar y cómo hacer una página web. Después de todo, nosotros no teníamos ninguna idea anterior de cómo se hacía. Dentro de los fundamentos físicos es que vamos a destacar 4 conceptos. 1. Caída libre. Dado que es el concepto más básico de los cuales vamos a abordar, es un buen punto de partida para hacer de una manera más significativa los conocimientos que se ven aplicados dentro del currículo. ¿Dónde podemos ver aplicada esta caída libre? Pues al dejar caer este objeto de gran peso del mecanismo 1 que va a hacer accionar el resto del prototipo. 2. Conservación de la energía. Energía cinética, energía potencial, fuerzas conservativas y no conservativas. Es este objeto de gran masa que está suspendido en el aire, el cual conocemos como mecanismo 1, el cual transforma su energía potencial en energía cinética para hacer funcionar el mecanismo del trebuchet. Esto sucede debido a que hay un sistema de fuerzas conservativas. Ahora, ¿qué pasa con las fuerzas no conservativas? Ahí, bueno, pasa a tener un rol la energía interna, la cual en contacto, ¿cierto?, con otros objetos al estar en movimiento, bueno, ¿qué es lo que hace? Disipa calor. 3. Tenemos movimiento rotacional. ¿Dónde se ve este movimiento rotacional? Pues en el mecanismo 3, donde se ve alojado el proyectil. Recuerda que este mecanismo 3 es una cuerda atada a un extremo del mecanismo 2, que es el pivote.
Por lo tanto, se mantiene un eje fijo en donde va a rotar nuestro mecanismo 3, que en este caso es el proyectil. Cabe destacar que hay una parte muy importante de este pivote, que es un gancho que va colgado a este extremo donde está situado este mecanismo 3. Es allí donde va colgado. Y ese gancho tiene un ángulo asociado, un ángulo que va asociado a la mejor proyección de un ángulo a un lanzamiento proyectil, es decir, 45 grados. Este ángulo de 45 grados irá cambiando, es decir, irá variando, decreciendo o creciendo dependiendo a las necesidades que vaya teniendo el prototipo. Es gracias a este carácter rotacional que vemos involucrados conceptos tales como rapidez angular, aceleración angular, rapidez tangencial, momento de inercia, momento angular, torque, entre otros conceptos. El cuarto gran concepto de estos fundamentos físicos será el lanzamiento de proyectil. ¿En dónde vemos este fundamento físico? Pues claro, en la parte principal donde funciona el proyecto, una vez que tú lanzas el proyectil, claramente. Es acá donde se ponen a comparación dos tipos de datos, los que serían para nuestro caso los datos teóricos y los datos experimentales tras haber lanzado el proyectil. Esta comparación no sirve solamente para la optimización de la construcción de nuestro prototipo, sino también nos sirve para saber qué tan lejos está llegando nuestro proyectil, si realmente nuestro trebuchet está llevando a cabo su función de ser un arma a larga distancia. Esto claro, obviando la clara comparación necesaria de los datos teóricos, es decir, los datos esperados frente a los datos que, realmente se obtienen. Ahora luego, tras todas estas sesiones, tras todas estas discusiones y deliberaciones, ¿cómo va nuestra carta Gantt? Vamos a verlo. Si te gustó nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y a darle la campanita, a darle like y a recomendarlo con tus amigos. Venga, vamos. Si te gustó nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y a darle la campanita.